Vamos a avanzar nervio vago. Sasha, hazme un favor, ¿podría cerrar esa cortina? Ya. Entonces tenemos 12 pares craneales. Esos 12 pares se clasifican, ¿no?, en motores, sensitivos y mixtos. Este par craneal, que es el 10º, que es el vago, es un nervio mixto. Ahí están sus funciones, miren. Tiene función motora, tiene función sensitiva y además va a tener función vegetativa. ¿Qué quiere decir? Involuntaria, no está fuera de nuestra voluntad. Ahora, este par craneal va a tener entonces, miren, 3 orígenes. Si tiene raíces motoras, tendrá origen motor. Tiene raíces sensitivas, tendrá origen sensitivo. Y como tiene raíces vegetativas, también va a tener origen vegetativo. Todo esto real. Ahora, aparente es otro origen. ¿Saben qué es real, no es cierto? Cuando hablamos de origen real, ¿qué quiere decir? Que nace de núcleos de células. Que esto no podemos ver. Y cuando decimos aparente es cuando nace de una superficie externa visible. Entonces vamos a empezar con el origen real. Aquí hay una imagen. Estas imágenes son del libro de Neuro de Wilson. Es un libro muy bonito. Miren, nos está mostrando. ¿Será el bulbo o será el puente? ¿Dónde se encuentra el núcleo ambiguo? ¿Dónde se encuentra el núcleo ambiguo? Hemos visto el neuro. ¿Dónde se encuentra? ¿En el bulbo o en el puente está el núcleo ambiguo? En el puente. En el puente. Está en el bulbo. ¿Ve? Bien. Entonces, aquí está, miren. Bulbo raquídeo. Yo estoy viendo aquí está el núcleo ambiguo. Ese es el núcleo ambiguo que está en el bulbo. Entonces, quiero saber cuál es el origen real motor. Y es en este núcleo ambiguo, pero lo hemos dividido en 3 porciones al núcleo ambiguo, ¿se acuerdan? Porción superior, porción media y porción inferior. ¿De cuál de esas 3 porciones nace el nervio vago? Superior, media, inferior. Superior es glosofaringeo. En el medio. Media, tiene que ser entonces de la porción media del núcleo ambiguo. Buenas tardes. Pasen, tomen asiento rápido, por favor. Entonces digo, el origen motor había sido el tercio medio del núcleo ambiguo. ¿Listo? Ya tengo el origen real motor. Aquí. Me voy al origen sensitivo. Los orígenes sensitivos siempre van a ser de ganglios. Todos los orígenes sensitivos van a ser de ganglios. En este caso, el nervio vago van a ser de 2 ganglios que están justo aquí. Uno superior, miren, está pintado de lila. Vamos a borrar esto. Y otro inferior que está pintado de gris. Este es el ganglio superior, que se llama yugular, y este ganglio inferior que se llama plexiforme. Entonces digo, el origen real sensitivo del nervio vago va a ser el ganglio superior llamado yugular y el ganglio inferior llamado plexiforme. Está escrito ahí. Ya tengo los orígenes motor sensitivo. ¿Cuál me falta? Vegetativo. El origen vegetativo va a ser de 2 núcleos vegetativos que se llaman así. Uno se llama núcleo dorsal del vago, que estaba en el fascículo solitario, miren, aquí, en el fascículo solitario, y otro que se llama núcleo contiguo al núcleo dorsal del vago. ¿Qué querrá decir contiguo? Al lado quiere decir, al lado, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí, miren, aquí están los 2 núcleos, estos 2 núcleos. Digo, este es el núcleo dorsal del vago y este está al lado. Este es el núcleo que está contiguo al núcleo dorsal del vago. Listo, entonces digo, en la imagen, origen real motor del nervio vago, ¿dónde era? Núcleo ambiguo, tercio medio. Bien. Origen sensitivo
En los Ganglio ganglio superior o yugular y ganglio ganglio inferior plexiforme. Vegetativo, dos núcleos, dorsal del vago y el contiguo contiguo del vago. al dorsal del vago. Listo, ya tengo los orígenes. Me falta todo esto que era real. Real. ¿Cuál me falta? El aparente. Ahora busco un surco. ¿Qué se llamaba este surco que estaba en la línea media? Longitudinal. ¿Era surco o era fisura? Fisura. Ah, fisura media anterior. Al lado había un surco que se llamaba anterolateral y por fuera había otro surco que se llamaba posterolateral. ¿De quién? Del bulbo. Ahora, este surco, aquí está el surco posterolateral y de aquí va a partir. Y sale. Ahora, ya tengo el origen aparente, entonces pongo surco posterolateral del bulbo. Ya tengo origen real, tengo origen aparente. Trayecto. Este par craneal tiene que abandonar por un agujero o foramen también se llama, ¿no? ¿Qué agujero había sido? 3 pares salen, 9, 10 y 11. Yugular, por el agujero yugular. Ahí está lo mismo, miren, su origen en el núcleo ambiguo, los ganglios yugular, el superior, el inferior, el plexiforme, surco posterolateral del bulbo y saliendo por esto que es el agujero yugular. Otra imagen. Aquí. Ya ha nacido el nervio, ahora tiene que hacer un trayecto al salir por el agujero yugular. Vamos a borrar. Bien, entonces, ¿por qué agujero sale? Porque este par craneal, miren, nace aquí adentro en el bulbo y tiene que salir, venir por el cuello, entrar al tórax y llegar al abdomen. Tiene que llegar al abdomen. Va a salir por un agujerito que se llama yugular. Tiene que salir por el agujero yugular, ahí está, ha salido ya. Cuando sale por el agujero yugular, voy a dibujar del otro lado también el agujero yugular. Entonces tenemos nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. Voy a empezar con el nervio vago derecho porque este recorre un trayecto largo. Miren, va a llegar hasta el abdomen, hasta el estómago tiene que llegar. Una vez que sale por el agujero yugular, tiene que venir por el cuello. Va a estar acompañado de estos dos vasos. ¿Qué vasos serán? Esta es una vena. ¿Qué vena será esta? Vena yugular interna. Esta otra arteria es la arteria, ahora sí, carótida. Esta es la carótida común. Aquí abajo es común, aquí arriba es carótida interna, luego es externa. Entonces miren cómo el nervio vago va a descender por el cuello entre estos dos vasos, la yugular interna y la carótida. Ahora, miren, aquí está pintadita la carótida y la yugular por esta zona blanquita. Esta zona blanquita representa una fascia. Fascia es una membrana blanquecina que los va a envolver a estos tres, al vago, aquí está el vago derecho, la vena yugular interna y la carótida. Y esta fascia se llama vaina carotidia. Y los tres van a bajar por el cuello envueltos en la vaina carótida. Antes de entrar al tórax, pues tiene que venir bien puntual. Apúrate. Ahora, antes de entrar al tórax, miren cómo. Primero solo estoy hablando vago derecho, luego voy a hablar del izquierdo. Ha entrado ya, ha pasado por el cuello, envuelto por la vaina carotidia que está envolviendo al vago derecho, a la vena yugular, a la arteria carótida. ¿Y qué va a pasar con este nervio vago derecho? Nosotros tenemos aquí el tronco brachiocefálico al lado derecho, la arteria subclavia derecha y la carótida común derecha, ¿no? Son arterias. Aquí está. Miren, el arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la subclavia derecha y la carótida. ¿Qué va a pasar con el vago? Se va a ir detrás del tronco brachiocefálico, por detrás de este tronco va a venir.
y va a entrar al tórax, acompañando aquí detrás de la cava. Esta es la vena cava superior. Va a pasar detrás de la cava. ¿Qué órgano es este? ¿Qué estructura será? Tráquea. La tráquea. Va a pasar, dice, por el lado derecho de la tráquea. Miren, está bajando por el lado derecho de la tráquea. Por el lado derecho, ¿qué órgano está detrás de la tráquea? Esófago. El esófago va a pasar por el lado derecho del esófago. Cuando esté pasando por el lado derecho del esófago, va a formar un conjunto de nervios, así varios. Y ese conjunto de nervios, ¿qué se va a llamar? Plexo. Plexo. Y ese plexo se va a llamar esofágico. Solo está hablando del derecho. Va a seguir su trayecto, el nervio vago derecho. Y aquí yo voy a encontrar dos bronquios. Al lado derecho, bronquio principal derecho. Al lado izquierdo, el bronquio principal izquierdo. ¿Qué va a pasar con el vago derecho? Cuando ha formado al lado derecho del esófago el plexo esofágico, va a pasar, dice, por detrás del bronquio derecho. Por detrás, va a ir por detrás del bronquio derecho. Va a seguir su trayecto. Y cuando llegue a la altura de los pulmones, va a formar otra vez conjunto de nervios. ¿Qué se va a llamar ese plexo? Pulmonar. Plexo pulmonar. ¿Cuántos plexos ya ha formado el vago derecho? Dos. A la altura del esófago, plexo esofágico. Cuando está pasando por los bronquios, plexo pulmonar. Sigue su trayecto. ¿Cómo se llama el músculo que separa el tórax del abdomen? Diafragma. Diafragma se llama. Este no raro. Se llama diafragma. Aquí está el diafragma. Así le vamos a poner, diafragma. ¿Qué ha pasado? Nada en el auditorio. Perdón, un ratito. Pero usted no habla. Ya me eché de hora. Estas son las que no Sí. Tres. está bien. Quiero que les digas hablar de Peregrine. Es que deben estar en el auditorio. ¿Cómo han visto las cosas? No, yo he abierto el auditorio. Entonces tenemos el plexo esofágico y el plexo pulmonar. Ya. Nos hemos quedado hasta aquí. Miren, el vago hasta dónde ha llegado? Al diafragma. Diafragma. En el diafragma nosotros vamos a encontrar tres orificios grandes que se llaman uno. Yo voy a encontrar así uno grande que está perforando el diafragma. Otro nombre de un orificio al agujero, le damos otro nombre, ¿no? Orificio. ¿Qué otro nombre se llama? ¿Qué otro nombre le puedo dar al agujero? Esto es agujero, orificio de entrada y salida. Conducto. Orificio. Conducto es orificio de entrada y de salida. ¿Qué otro nombre se llama esto? Foramen. ¿En qué está foramen? En latín. Foramen. ¿Otro? Hiato. Hiato. A este orificio, como es bien grande, le han dado el nombre de hiato esofágico. Hiato esofágico se llama. ¿Por qué? Porque por aquí va a entrar el esófago, porque el esófago, miren, tiene parte intratorácica, luego se hace abdominal. ¿Y luego qué es? Estómago. Ahora, ¿qué va a pasar con el vago derecho? Este vago derecho se va a venir aquí al hiato esofágico y va a entrar junto con el esófago a la cavidad abdominal. ¿Y a qué cara del estómago creen que va a ir? ¿Adelante o atrás? Atrás. 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 Hemos visto desde aquí arriba que tiene trayecto posterior. Lo hemos dicho detrás del tronco brachiocefálico. Hemos dicho que va a pasar detrás del bronquio derecho. Va a venir aquí al hiato esofágico, va a entrar con el esófago y va a ir a la cara posterior. Este es posterior. Posterior. Y va a llegar a la cara posterior del estómago. ¿Qué pasa con el izquierdo? El izquierdo, mismo trayecto en el cuerpo. Va a pasar entre la vena yugular interna y la carótida común, envueltos por, ¿qué se llamaba esta vaina? Vaina Carotidia. Vaina carótida. Luego, ¿cuál es la diferencia aquí del izquierdo? Cuando quiere entrar al tórax, ¿se acuerdan que aquí al lado derecho
No hay tronco brachiocefálico en el arco aórtico. No. No hay. Directamente nace la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. ¿Qué va a pasar con el nervio vago izquierdo? Va a pasar anterior a la arteria subclavia. Esta es la subclavia izquierda. Va a pasar delante. Este vago izquierdo es anterior, el derecho era posterior. Detrás, 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 detrás y termina detrás del estómago. ¿Qué pasa con el vago izquierdo? Es anterior. Va a pasar delante de la arteria subclavia izquierda. Va a bajar por delante. Y miren el arco. ¿Qué va a hacer con el arco? Va a dar una vueltita así por el arco. Y luego va a seguir descendiendo. Ahora, ¿qué bronquio era este? De rojo que pintar. El bronquio principal izquierdo. Ahora sí este vago se va a hacer posterior recién. Va a pasar por detrás del bronquio izquierdo. Así, por detrás del bronquio izquierdo. Lo mismo. Va a llegar al pulmón. ¿Y qué va a formar? Plexo pulmonar. ¿Y cuando ha pasado por el esófago? Lo mismo. Plexo esofágico, plexo pulmonar. Ahora, va a entrar, ¿qué se llamaba este orificio grande? Hiato esofágico. Va a entrar por el hiato esofágico. Va a entrar al abdomen. ¿Y a qué cara del estómago va a ir? Anterior. Si se han dado cuenta, el vago izquierdo es anterior, anterior. Solo pasa detrás del bronquio. Luego se hace Anterior. anterior. Ese es el trayecto del vago derecho, que es diferente al vago izquierdo, solo en el nacimiento de los grandes vasos. ¿Por qué? Porque al lado derecho hay tronco brachiocefálico, al lado izquierdo no hay arco aórtico, por el arco. Bien, ramas. Doctor, una pregunta. Dime. El vago da una vuelta por el arco aórtico, ¿no ves? Sí, a través de su nervio laringio recurrente. Después, anteriormente baja. Luego va a pasar, mire, da una vueltita al arco aórtico a través de su nervio laringio recurrente, pero sigue descendiendo. Anterior, pero cuando pasa por el bronquio izquierdo, se hace posterior. Luego, otra vez viene anterior, pasa por el hiato esofágico y viene a la cara anterior del estómago. ¿Ya? Bien. Ahora, en este trayecto, ¿cuántos trayectos entonces ha recorrido? 3. Cervical, torácico y abdominal. Va a dar ramas, ramas y ramas. Ramas cervicales. Estos chicos vienen tan tarde. ¿A qué hora era su curso? Es que a las 2 tenía examen de anatomía práctica, doctora. Apúrense. Tomen así. Tranquilo, rápido. Bien. Se les ha dicho a todos los doctores que tenían clases de reforzamiento 12:30 y debían haberles soltado antes, ¿no? Bien. Silencio. A la altura, en la región cervical, va a emitir ramas. Ahora tengo una imagen aquí bien bonita, para que se den cuenta. Ahí está. ¿Por qué agujero salíamos dicho? Yugular. Yugular. Ahí está el agujero yugular. Un poquito más arriba le vamos a hacer. A este lado. Ahí está el agujero. Dice foramen yugular. Una vez que el vago está saliendo por el agujero yugular, está de amarillo el nervio vago por si acaso. Yo lo voy a ir sacando con azul. Ahí está, ese es el nervio vago. ¿Qué va a pasar cuando ha salido por el agujero yugular y está aquí en el cuello? Va a emitir su primera colateral que yo estoy viendo aquí bien bonito, que se va a llamar nervio meningio. El libro le dice ramo meningio. ¿El nombre meningio de qué viene? De las meninges. Entonces, nace fuera del agujero y vuelve a entrar a las meninges. Le va a ir a dar sensibilidad a las meninges. Primera rama. Segundo, este se va a llamar ramo auricular. Ramo auricular. Auricular. Segunda rama. Este ramo auricular tiene una característica especial. Se va a entrar, dice, al conductillo mastoideo, así. Voy a sacar la rama. ¿Cuál es el conductillo? Es el facial. ¿Se acuerdan, no? Del nervio facial. El nervio facial, ¿cuántos trayectos recorre? 3. Así, miren. Facial, facial, facial.
Ahora, este nervio, este ramo que se llama ramo auricular, dice se va a introducir al conductillo mastoideo del facial. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir al facial. Listo. Entonces, el ramo auricular del nervio vago, ¿a qué par craneal se une? Facial. ¿Qué par craneal es? ¿Qué número? 7. 7. Se va a unir, dice, al facial. ¿Y el facial a quién inerva? Al pabellón auricular, al conducto auditivo externo. Entonces dice el libro, este ramo auricular, como se entra al conductillo del facial, al mastoideo, se va a unir al facial y va a dar sensibilidad al pabellón auricular. De eso viene auricular y al conducto auditivo externo. Segunda, tercera rama. Sigue su trayecto en el cuello y va a dar nacimiento a este nervio. Este nervio se llama faringe. Le vamos a poner rama faringe. ¿Qué pasa con esta rama faringea? Esta rama faringea va a sufrir dos anastomosis. ¿Qué quiere decir anastomosis? Unión. Unión. Se va a unir con este nervio y se va a unir con este otro nervio. Este nervio es el glosfaringe y este nervio es parte del tronco simpático. El libro, si no me equivoco, le dice filete simpático. Al unirse han formado un conjunto de nervios. ¿Qué se va a llamar ese conjunto de nervios? Plexo. Plexo. Y ahora ya no va a ser rama faringea. ¿Qué plexo va a ser? Plexo faringeo. Muy bien. Plexo faringeo va a ser ahora. ¿Qué va a pasar con este plexo faringeo? Su nombre me está diciendo. Miren cómo está yendo. Está yendo a la faringe. ¿A qué parte de la faringe? A los vasos. ¿Qué quiere decir? Arterias venas. Está yendo a los músculos de la faringe y está yendo a la mucosa de la faringe. ¿Listo? Entonces digo, las ramas faringeas sufren dos anastomosis, con el glosfaringeo, con el filete simpático y forman plexo faringeo. Este plexo faringeo va a inervar a los vasos de la faringe, a los músculos y a la mucosa, a toda la faringe. Listo, tengo las ramas faringeas. Tercero, voy a borrar filete simpático. Doctora, ¿la rama faringea sigue siendo colateral? Claro, sigue siendo colateral. 6 colaterales da. ¿Ya? Bien. Cuarta, ya tengo 3, son 6. Ya tengo 3, me faltan 3 más. El tercero, el nacer. Este tercero se va a llamar, le voy a poner aquí 2, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4. Se va a llamar, está escrito aquí, nervio laríngeo superior. Nervio laríngeo superior. Le han puesto ese nombre porque está yendo, miren, aquí está la laringe. ¿Cómo me doy cuenta que es la laringe? Estoy viendo a los cartílagos. ¿Qué cartílagos son estos? Ya, el epiglótico, miren, el tiroides, ¿no? Cricoides, y aquí viene la tráquea. Entonces, este es el nervio laríngeo superior. Este nervio laríngeo superior tiene un trayecto similar a las ramas faríngeas. ¿Qué va a pasar con este nervio? Cuando llegue a esta membrana, que se llama tiroidea, está cubriendo aquí a la tiroides, al cartílago tiroides, va a llegar a esa membrana. ¿Qué va a pasar con este nervio laríngeo superior? Se va a dividir en dos ramas. Aquí se ve sus ramas. Voy a borrar un ratito. Rama interna y rama externa. Ahí está. Entonces digo, cuarta rama, nervio laríngeo superior. ¿Qué pasa con este nervio? Este nervio emite ¿cuántas ramas? 2. Rama interna, le voy a poner rama interna y rama externa. Ahí está, la rama externa. La rama interna. Esta rama interna la voy a sacar aquí afuera para que pueda explicar. Esta rama interna, a su vez, ¿cuántas ramas está dando? 3 colaterales va a dar. Va a dar una rama anterior, va a dar una rama media y va a dar una rama posterior. Entonces digo, estoy hablando del nervio laríngeo superior con su rama interna.
¿Cuántas colaterales da? 3. Anterior, media, posterior. La anterior va a ir, dice, a dar sensibilidad a la mucosa de la base de la lengua. Entonces va a intervenir en la deglución, ¿no ve? Porque está yendo a la base de la lengua. La base está en conexión con ¿quién? Esta es la lengua. Detrás de la lengua hay unos pliegues, ¿no ve? Que se llaman glosoepiglóticos, medio y laterales. ¿A quién le están uniendo? Al epiglotis. ¿Qué hace la lengua cuando deglutimos? Empuja al epiglotis para cerrar la laringe, ¿no? Entonces va a ir aquí, a la base de la lengua, dice, ¿y qué va a hacer? Va a cerrar la laringe. Entonces interviene en la deglución. 1. Luego, ¿dónde va a ir? Al epiglotis. Listo. Entonces digo, la rama anterior va a ir a inervar a la mucosa de la base de la lengua y el epiglotis para la deglución. ¿Qué pasa con la rama media? Esta rama media va a ir a la región supraglótica. ¿Qué quiere decir? Va a ir a las cuerdas vocales. Aquí está escrito. Han debido ver en laringe, había así una especie de pliegue y otro pliegue que se llamaban cuerdas vocales. En el vestíbulo, esto era el vestíbulo laringio, un pliegue y otro pliegue. Pliegue vocal, pliegue vestibular se llamaban las cuerdas vocales. Esta rama media va a ir a esa región, va a ir a la región supraglótica. Bien, ¿cuál me falta? La posterior. Esta rama posterior, ¿qué va a hacer? Es comunicante, se va a comunicar con otro nervio, dice. ¿Con cuál? Con este, con el laringio recurrente, que está aquí. Así, se va a comunicar. La rama posterior del laringio superior, porque estamos hablando del laringio superior y sus ramas, se va a comunicar, dice, con el laringio recurrente, está escrito aquí, laringio recurrente, y va a formar un asa. Y esta asa se va a llamar, ¿qué voy a escribir? Asa de Galeno. Entonces, en resumen, digo, laringio superior más laringio recurrente, asa de Galeno. Listo. Ya he hablado de la rama interna. ¿De qué nervio? Del laringio superior. La rama interna, ¿cuántas ramas había dado? Para que no haya equivocación. 3. Anterior, media, posterior. La anterior, ¿dónde iba? A la base de la lengua al epiglotis. La media, supraglótica. La posterior es comunicante con el laringio recurrente y forma el asa de Galeno. ¿Cuál me falta? La rama externa. Esta me falta. Esta rama externa, si se fijan, quiero que se fijen. Esta es la rama externa. ¿Qué cartílago era este? Tiroides. ¿Y este? Cricoides. Miren, está viniendo a este músculo. ¿Qué nombre le darían a este músculo que está entre el cartílago cricoides y tiroides? Cricotiroideo. Muy bien. ¿Qué dice? La rama externa va a ir a la región infraglótica. Está yendo por debajo. Y va a inervar, dice, a este músculo que se llama músculo cricotiroideo. Bien, entonces digo, la rama externa del laringio superior va a la región infraglótica y va a inervar específicamente al músculo cricotiroideo. Listo, 4. 2 más. Otra rama. Sigue el nervio vago en su trayecto. Sigue el nervio. Ya ha dado su nervio laringio, sus ramas faríngeas, su meninge y su auricular. Luego va a emitir otra rama que se va a llamar, justo aquí. Cuando llega a los vasos, al arco aórtico, va a dar una rama que se va a llamar, ¿qué se van a llamar? Ramas cardíacas cervicales superiores. ¿Esa es la 5? Sí, sí. Va a dar a las ramas cardíacas cervicales superiores. ¿Qué va a pasar con estas ramas que van a venir aquí al corazón antes de entrar al tórax, porque están aquí en la región cervical? Se van a formar así
varias ramas cardíacas, por eso es ramas cardíacas, muchas. Y en su conjunto, ¿qué plexo se va a llamar? Plexo cardíaco Plexo cardíaco anterior. anterior. Listo. Entonces digo, quinta, ramas cardíacas cervicales superiores que terminan en el plexo cardíaco anterior. Bien, una más. La bifurcación. La arteria, vamos a hacer esta. ¿Qué arteria es esta? No sé. ¿Cuál de las carótidas es? ¿La derecha o la izquierda? Derecha. Del tronco Derecha. están haciendo. Tiene que ser la derecha. Derecha. ¿eh? Ya. ¿Qué va a pasar con esta otra rama? Esta otra rama se va a llamar, le voy a poner con azul más. A este lado vamos a hacer. Esta rama. Esta rama se va a llamar ramas carotídeas. Se van a llamar. Voy a hacer aquí el dibujito. Esta es la carótida común. Vamos a suponer que es la izquierda, la derecha, cualquiera. ¿Se acuerdan que esta se bifurca en carótida externa? ¿Y esta qué va a ser? La carótida interna, ¿no es cierto? Se bifurcan en dos. Esta es la carótida común que da dos ramas, la carótida externa que viene a la cara, al cuello, y la interna que entra al polígono de Willis. Estas ramas carotídeas van a venir aquí a la bifurcación. Ahora, al llegar a la bifurcación van a recibir dos anastomosis también. Dos. Una del nervio glosfaringeo y otra que es el filete simpático. Igualito que las ramas faringeas, ¿no? Hemos dicho, reciben dos anastomosis, del glosfaringeo y del filete simpático. Igualito aquí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué se ha formado? Rama más rama más rama más rama. ¿Qué se ha formado? Plexo. Plexo. Ahora, ¿qué plexo va a ser? Carotídeo Posterior. común. Así se va a llamar. Plexo carotídeo común. Listo. Este plexo carotídeo común va a ir a inervar. Aquí en la bifurcación había una dilatación. ¿Qué se llamaba esta dilatación? Seno carotídeo anteriormente. Y posteriormente, ¿qué era? Glomo carotídeo. ¿Qué función tenía el seno carotídeo? Varoreceptor. ¿Qué quiere decir? Regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Glomo carotídeo, ¿qué era? Quimioreceptor. ¿Qué hacía? Controlaba la concentración química ¿de quién? De la sangre. Entonces, ¿en qué interviene? En la frecuencia respiratoria. Entonces, miren cómo el vago va a ir a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque va a ir a través de su plexo carotídeo común al seno y al glomo carotídeo. Listo, ramas cervicales. Torácicas. Ah, ¿qué creen que es esta imagen? ¿Alguien tiene alguna idea? Este libro de Wilson nos muestra el asa. Galeno. ¿Qué asa es este? Hacia el galeno. De Galeno. Aquí está la rama posterior que se está uniendo con el laringio recurrente y están formando el asa de Galeno. Bien. Aquí. Vamos hasta aquí. Sigue aquí y ya estamos terminando. Aquí, laringio recurrente. Bien, esas eran, ¿cuántas ramas hemos hecho? 6 ramas cervicales del vago. Ahora nos falta las ramas intratorácicas, aquí adentro. Las ramas intratorácicas, ya he hecho las cervicales, son 1, el nervio laringio recurrente. De este vamos a hablar. Aquí está. El nervio laringio recurrente. Este nervio laringio recurrente, ¿qué va a hacer? Va a dar ramas colaterales. 1, 2, 3, 4. Va a dar ramas terminales. 2. Primero aquí lo voy a dar.
colaterales. Va a dar las ramas cardíacas, cervicales, pero ahora van a ser inferiores. Luego va a dar ramas traqueales, va a dar ramas esofágicas y va a dar ramas faríngeas. Terminales. Primero estas. Aquí no se ven bien. Creo que en esta imagen está más bonito. Aquí está. Ahora miren. Este es el nervio laringio recurrente. Este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta? El izquierdo, hemos dicho que va a ser un arquito, ¿no? Va a envolver como un asa al arco aórtico. El derecho. Este nervio laringio recurrente va a dar colaterales. Miren, aquí está la tráquea. Entonces van a nacer sus ramas traqueales, así, para la tráquea. Detrás de la tráquea, ¿qué órgano está? El esófago. Ah, va a dar ramas esofágicas. Ahí está. Ramas esofágicas. Luego dice, va a dar ramas faríngeas. Aquí está la faringe. Entonces va a enviar ramas faríngeas a la faringe. Entonces tengo las traqueales, las esofágicas, las faringes. ¿Cuál me falta? Ah, va a dar ramas, dice, cardíacas. Con rojo las voy a hacer. Pero estas van a ser ramas cardíacas cervicales, pero ahora van a ser inferiores. Porque aquí arriba hemos visto ramas cardíacas cervicales superiores que terminaban en un plexo. ¿Qué plexo era? Cardíaco anterior. Estas van a terminar en el plexo cardíaco, pero ahora van a ser posterior. Bien. Estas eran sus colaterales. Terminales. Sus terminales van a dar ramas, primero, comunicantes. Y luego van a dar ramas musculares. Comunicantes. Vamos a hablar. Hemos dicho que el nervio laringio recurrente más el nervio laringio superior formaban un asa. ¿Qué asa era? Asa de De Galeno. Galeno. Entonces digo, dentro de sus terminales da comunicantes. Esta comunicante, que se va a comunicar con el nervio laringio superior y van a formar el asa de Galeno. Ramas musculares. Estas ramas musculares dice que van a ir a los músculos de la laringe, excepto a uno. ¿A cuál? Al cricotiroideo. Cricotiroideo. ¿Por qué? ¿Quién iba al cricotiroideo? ¿Se acuerdan? Ah, este músculo viene, les he dicho, es especial para el cricotiroideo. ¿Quién iba? El laringio superior con su rama externa. Entonces digo, el laringio recurrente en su trayecto va a dar ¿cuántas colaterales? 4 y 2 terminales. Sus colaterales, ramas traqueales, ramas esofágicas, ramas cardíacas cervicales inferiores que terminan en el plexo cardíaco posterior, va a dar ramas faringes. Ahora, sus terminales, comunicante que se comunica con el laringio superior y forman el asa de Galeno. Y ramas musculares que van a ir a la laringe, pero excepto a este músculo. ¿Qué músculo era? Cricotiroideo. Listo, el resto es fácil. A ver, ya tengo primera colateral, laringio recurrente, ramas cardíacas estoy hablando, o no, perdón, intratorácicas. Ahora, 2, ya he hecho laringio recurrente, aquí al ladito, 2, ¿qué otras ramas van a dar? Aquí ya no se ve, hay que cambiar la imagen. Aquí, sigue el nervio valgo, ya ha dado su rama, su nervio laringio recurrente. Va a venir aquí a los pulmones. ¿Qué ramas va a dar? Pulmonares. Ramas pulmonares. Va a pasar por el bronquio. Va a dar ramas bronquiales. Va a pasar lateral al esófago. Ramas Esofágica. esofágicas. Y me falta una que nace aquí arriba. Para los vasos va a dar ramas cardíaco-torácicas. Listo, entonces digo, y aquí va a estar el laringio recurrente. Miren cuántas ramas ha dado. Laringio recurrente, 1. Pulmonares, 2. Bronquiales, 3.
esofágicas 4 y cardíaco-torácicas 5. ¿Y cuántas cervicales eran? 6. 6. Listo, hasta aquí ya está. Miren el diafragma. ¿Por dónde entra el vago al estómago? Por el hiato. Por el hiato esofágico. Le vamos a unir aquí al vago derecho con el izquierdo. Y van a entrar. Aquí está el estómago. ¿Qué pasa con el vago derecho? ¿A qué cara del estómago iba? Posterior. A la cara posterior, por detrás del estómago. Pero antes de llegar a la cara posterior, va a sufrir 2 anastomosis. Uno, se van a anastomosar con este nervio que se llama nervio esplácnico mayor derecho. Estoy escribiendo así, esplácnico. No estoy escribiendo esplénico, le ponen ustedes en su cuadernillo, yo he leído esplénico. Esplácnico mayor derecho. Luego se va a unir con un ganglio, los ganglios se dibujan así redonditos. Este ganglio se va a llamar ganglio celíaco derecho. Entonces miren, el vago derecho, antes de llegar a la cara posterior del estómago, se anastomosa con el nervio esplácnico mayor derecho y con el ganglio celíaco derecho. Y entre los tres van a formar una asa. Esta asa se va a llamar asa memorable de Breisberg. Se escribe así, Breisberg, pero se lee como Breisberg. Entonces digo, vago derecho, más nervio esplácnico mayor derecho, más ganglio celíaco derecho, asa memorable de Breisberg. ¿Qué pasa con el izquierdo? ¿Y van a dónde? A la cara posterior del estómago. ¿Qué pasa con el vago izquierdo? Aquí está el vago izquierdo. ¿A qué cara del estómago está yendo? Anterior. A la cara anterior. Pero al llegar a la cara anterior, voy a borrar un ratito celíaco derecho. Miren, este nervio va a dar algunos filetes nerviosos aquí al hígado. Aquí está el hígado. Y le va a dar algunos filetes y va a formar el plexo nervioso hepático. Listo, entonces digo, el vago izquierdo viene a la cara anterior del estómago, pero da unos filetes hacia el hígado formando el plexo nervioso hepático. ¿Cuántas funciones creen que tiene el nervio vago? ¿Cuántas funciones creen que tiene el nervio vago? Miren, tan largo. Ahí están las funciones. Este nervio está yendo a la laringe. Entonces se va a encargar de la respiración. ¿Ve? Está yendo a la faringe, se va a encargar de la deglución. Está yendo a la lengua, se va a encargar de la deglución, de la fonación, muy bien, de la masticación. Está yendo al seno carotidio y al glomo carotidio, que es vasoreceptor, es quimioreceptor. Regula la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la cardíaca. ¿Qué más? ¿Qué función más tendrá? Está yendo a los pulmones, está yendo al esófago, ya está yendo al hígado, bien, está yendo al estómago. Eso, muy bien. Ahora, aquí está su función, miren, se ve el bolo alimenticio pasando. Como la epiglotis va a cerrar la laringe para que el bolo alimenticio pase directamente a la faringe y al esófago. Masticación, deglución. Ahí está la lengua. Ahora miren, esta imagen es para mostrarles una patología. Como está viniendo aquí al velo, a los músculos del velo del paladar, cuando vemos que hay lesión del nervio vago a nivel de esta rama que viene a la base de la lengua, a la faringe, es el istmo de las fauces, el inicio de la faringe. Miren cómo hay desviación de esto. ¿Qué se llama esta? ¿Qué es así? Úvula. ¿Qué se llama esto? Úvula. La úvula o campanilla. Entonces, cuando yo pienso que hay lesión, alteración en la deglución, hago abrir la boca y veo la úvula. Y si veo que en este caso la úvula está desviada, estaré pensando que hay lesión del nervio vago a nivel de esa región. Accesorio. Listo, eso es nervio vago. Accesorio. ¿Qué par canal es? 11avo.
este par craneal va a ir a dos músculos específicos. Ahí se está mostrando. ¿Qué músculo es? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. ¿Cuál falta? Este de aquí atrás. Trapecio. ¿Ven? Bien. A este par craneal le llaman nervio cefalogiro. ¿Por qué le habrán puesto? Céfalo viene de Del el cráneo. Giro de girar, girar el cráneo. ¿Ven? Ahora, este par craneal tiene orígenes, es un poco complicado porque este par craneal tiene dos raíces. Una raíz craneal o vulvar y dos tiene una raíz espinal o medular. ¿A qué les suena esto? ¿Qué están haciendo aquí adentro? En el cráneo, en el bulbo. Y este otro, medular o espinal. ¿Dónde? En la médula espinal, en esta región. ¿Qué región es de la médula esta? Cervical. Entonces son dos raíces diferentes que se tienen que unir para formar el nervio accesorio. Entonces voy a explicar orígenes de cada uno. Vamos a empezar con la raíz craneal o vulvar que se ve en esta imagen. Otra vez, ¿qué es esto? El bulbo. El bulbo. Yo estoy viendo aquí al núcleo ambiguo. Ya lo vamos a marcar. Núcleo ambiguo le voy a poner. Ahora sí, ¿en cuántos hemos dividido el núcleo ambiguo? 3. 3. Tercio superior, Tercio medio, inferior. En el superior, ¿cuál era? Glosofaringeo. En el medio, ahorita hemos avanzado. Valvo. Y en el inferior, ¿cuál es? Accesorio. ¿Qué raíz del accesorio? La craneal o vulvar. Digo entonces, el origen real de la raíz craneal es el tercio inferior ¿de quién? Del núcleo ambiguo. ¿Listo? Ahí, tercio inferior del núcleo ambiguo. ¿Y su origen aparente dónde será? El aparente, y hasta el real. El aparente, otra vez, ¿qué era esto? Fisura media anterior. Surco antero, lateral. Surco postero, lateral. Del surco postero, lateral. ¿De quién? Surco postero, lateral. ¿De quién? Del bulbo. Entonces tengo origen real, solo está hablando de la raíz craneal o vulvar. Tercio inferior del núcleo ambiguo. Origen aparente, surco postero lateral del bulbo. Hasta ahí lo voy a dejar. Esta es la raíz craneal. Ya no me interesa. Ya sé. La espinal o medular. Aquí está la médula espinal. Esta médula espinal es solo de esta región, cervical. ¿Desde qué cervical? Desde la C6. Aquí falta. C6. Ahora, yo estoy viendo un cortecito, miren. Esta configuración la voy a dibujar aquí abajo. Esto. Configuración interna. Vamos a sacar las astas anteriores que son dentadas, las posteriores regulares, la comisura gris, el conducto del epéndimo y las fisuras y los surcos. ¿Qué asta es esta? Anterior. Ahora, esta raíz medular o espinal dice que tiene origen motor, todo real, origen sensitivo real y origen vegetativo real. ¿Y qué me falta? Aparente. Aparente. Entonces miren, la raíz espinal parece una raíz mixta, ¿no? Porque dice que tiene motor, sensitivo, vegetativo. Parece una raíz mixta. Ahorita vamos a entender por qué tiene estos orígenes. Entonces necesito saber, dice que nace de aquí, de la médula espinal, región cervical. Entonces dice que tiene 3 orígenes. Motor. Busco aquí cuál es motor. ¿Cuál de aquí es motor? Los El posteriores. asta anterior. Ah, aquí nace. Este es su origen motor. Y yo le pongo asta anterior. ¿De quién? De la médula. Real, real. Todo esto es real. Bien. Sensitivo. ¿De dónde les he dicho que tiene que ser el sensitivo siempre? Posterior. De un ganglio.
y se va a llamar ganglio espinal. ¿Dónde está el ganglio espinal? Miren, estos son los ganglios espinales. Aquí están los ganglios. La unión, aquí se ve mejor en grande. La unión de las raíces motoras y sensitivas forman este ganglio que se llama espinal. Entonces yo le voy a dibujar aquí el ganglio espinal, porque es la unión de esto y la unión de esto. Y le voy a decir ganglio espinal. Ya tengo dos orígenes, origen motor, origen sensitivo. ¿Cuál me falta? Vegetativo. ¿Qué parte de acá es vegetativo? Esto es motor, esto es sensitivo. La parte media. Esta, la parte media es vegetativa. Entonces yo voy a sacar de acá el origen real vegetativo, que se llama columna intermedio lateral. ¿De quién estoy hablando? Medular, de la médula. Entonces ya tengo los tres orígenes, miren, el motor del asta anterior de la médula, el sensitivo del ganglio espinal, siempre va a ser ganglio sensitivo, y el vegetativo de la columna columna gris, ¿no ve? Esto es sustancia gris, columna gris intermedio lateral medular. Listo, ya tengo origen real, aparente. ¿Qué cordón era este? Anterior, Anterior. Atrás, posterior. ¿Y este qué cordón es? Lateral. Lateral. Ah, dice su origen aparente es del cordón lateral. Entonces lo voy a sacar de aquí del cordón. Ya tengo ahora la raíz. Aquí me está mostrando. Ya está, ya ha nacido la raíz de la pared. ¿Qué va a pasar con esta raíz espinal o medular? Va a subir junto con la médula espinal, miren, sube por el conducto raquídeo y va a entrar ¿por dónde? Por el agujero magno. Miren, aquí está lo que explicábamos ahora. Quiero que vean el gráfico. ¿Qué raíz va a ser esta? Raíz espinal o medular. ¿Y esta qué raíz va a ser? Craneal. Ahora, si se fijan, la raíz espinal está subiendo con la médula espinal por el conducto vertebral y va a entrar por este agujero. ¿Qué agujero es? Magno. Y se va a encontrar con ¿qué raíz? Con la craneal o vulvar que estaba aquí adentro. Hasta aquí lo hemos dejado. Y se van a unir y van a salir por un agujero. ¿Qué agujero es? Yugular. Yugular. ¿Junto con quién? Con el nervio vago. Vago. Aquí está el vago. Vago. Y va a salir junto con el nervio vago. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando sale por el agujero yugular junto con el nervio vago, se va a unir al vago. Se va a comunicar con el vago. Al comunicarse con el vago, se va a dividir en rama interna y rama externa. Así se va a dividir. Entonces, miren, la raíz espinal que nace a la altura de la C6 sube por el conducto vertebral, entra por el agujero magno y se une a la raíz craneal o vulvar que ha nacido en el bulbo. Y las dos se fusionan y sale como nervio accesorio por el agujero yugular. Una vez que sale por este agujero yugular, se divide en rama interna y externa. La interna. Esta rama interna se ha fusionado con el nervio vago, por si acaso. Se anastomosa con el vago, con el 10. Al anastomosarse con el vago, va a ir a inervar. ¿A quién? A la laringe. Miren el espinal. A la faringe. ¿Dónde más va a ir? Va a ir al velo del paladar. Entonces digo, el nervio accesorio cuando sale por el agujero yugular se anastomosa con el vago y de eso nace ¿cuántas ramas? Dos. 3. Interna, externa. La interna va a ir a la laringe, a la faringe y al velo del paladar. Como el vago, ¿no ve? El vago iba también a la laringe, a través de su nervio laringe superior, ramas faringeas y al velo del paladar. ¿Qué pasa con la rama externa? Yo estoy viendo que está yendo a estos dos músculos bien importantes que son esternocleidomastoideo y trapecio. entonces digo, la rama externa va a inervar
al esternocleidomastoideo y al trapecio, pero también va a ir al músculo digástrico y estiloioideo. Pero su inervación principal es a estos dos músculos. Ahora, miren esto, esta imagen. ¿Qué músculo está evaluando? Esa fisioterapeuta está evaluando un músculo, la contracción de ese músculo y el tono. ¿De qué músculo está evaluando? Trapecio. Del trapecio. Miren cuando hay lesión del músculo o del nervio accesorio. Miren qué pasa. ¿Ven algo raro en Sí. ese nivel? Sí. ¿Cuál de los nervios está caído, de los músculos está caído, el derecho o el izquierdo? El izquierdo, miren, se ha descendido el músculo trapecio, ¿no? Hay una deformidad y por ende está viniendo al hombro. ¿Qué ha pasado con el hombro izquierdo? Está caído. Entonces, miren, como hay una lesión y me doy cuenta. Yo veo esto en una exploración física en el paciente. Veo el hombro caído, digo, algo ha pasado con el nervio accesorio, porque se va al músculo trapecio. Lo mismo con el músculo esternocleidomastoideo. Hipogloso. ¿Qué par craneal es este? 12. A este nervio le dicen el nervio motor de la lengua. Miren cómo va la lengua. ¿Cuántas funciones tiene la lengua? Por ahí vamos a empezar. ¿Cuántas funciones tiene? 3. ¿Cuáles? Fonación. Y Fonación. ya. Masticación, Deglución. deglución y lo más importante, Fonación. 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 Sin la lengua no podemos hablar, no podemos deglutir y no podemos masticar. Bien. Este par craneal es motor, porque está yendo a los músculos de la lengua. Origen. Igual, origen real y origen aparente. El Rubier, ¿qué dice? Porque el libro de González dice origen real, trígono del hipogloso, dice. ¿Y el Rubier qué dice? Células de la columna gris, ¿de quién? ¿Del bulbo o del puente? Del puente. Esto es el puente. Bulbo. Del bulbo. Tiene que ser de células, ¿no ves? Real. Ahí están las células, mira. Entonces tengo a las células de la columna gris del bulbo. Es el origen real, origen aparente. Ahora no sé si se fijan este detalle anatómico bien bonito. ¿Qué será esto? En los preparados han visto algo de Oliva esto. vulvar. La oliva. La oliva vulvar. ¿Cuántos elementos tenía la oliva? Delante de la oliva, ¿qué era? Supraolivar. Detrás, retroolivar. Arriba, posita supraolivar. El origen aparente es del surco preolivar, de aquí adelante. Y nace así el nervio. ¿Listo? Entonces digo, origen real, células de la columna gris del bulbo. Y origen aparente, surco preolivar. El Rubier le dice surco, yo lo he escrito aquí, oliva vulvar, surco anterolateral del bulbo, le dice. ¿Por qué? Porque es el Rubier, ¿no? El Rubier le dice, si este surco se llamaba anterolateral, solo a la altura de la oliva cambiaba de nombre, se llamaba preolivar. Cualquier, anterolateral o preolivar, igual. Bien, trayecto. Aquí vamos a ver. Miren esta imagen. Aquí sí se ve. ¿Qué es esto? La oliva vulvar. Está saliendo del surco preolivar. Ahí está. Este par craneal nace del surco preolivar aquí adentro, pero tiene que llegar a la lengua. Miren, a la lengua, a las caras. ¿A qué caras de la lengua está llegando? Posterior. Esto es posterior. Anterior. Medio. Lateral. Está viniendo a las caras laterales de la lengua. Ahora, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? Por el Aquí conducto adentro, del ¿qué era? hipogloso. Conducto del hipogloso. hipogloso. Este es el nervio hipogloso. Y aquí afuera, ¿qué era? Ya no era conducto, ¿qué era? Agujero condileo anterior.
Primero era agujero, adentro se transformaba en conducto y se abría aquí en el conducto del hipogloso. Entonces este par craneal va a salir prácticamente por el conducto del hipogloso, así. ¿Y dónde se va a dirigir? A las caras laterales de la lengua. Bien, en este trayecto va a dar ¿cuántas ramas? No, 6 va a dar. 6. Vamos a empezar. Por aquí, cuando está saliendo por el agujero condilo anterior, van a ser, voy a sacar el nervio. Su primera colateral es esta, que se llama rama meningia recurrente. Casi todos los pares dan meningia, ¿no? El vago también daba meningia. ¿Por qué le habrán puesto meningia recurrente? ¿Dónde están haciendo? Fuera del agujero, del conducto. ¿Qué pasa con esta rama? Vuelve al conducto y se entra otra vez al cráneo, a las meninges. Por eso le han puesto recurrente. Primera colateral entonces, meningia recurrente. Segunda. La segunda colateral se la llama, así le voy a sacar hacia abajo, descendente. Es la más importante. Se llama así, rama descendente, está bajada. Esta rama descendente se anastomosa, se comunica, se anastomosa con ramas de un plexo que está aquí en el cuello que se llama plexo cervical. Es un conjunto de nervios que está aquí en el cuello dando función y sensibilidad a la piel, a la región suprayoidea, infrayoidea, se llama plexo cervical. Se anastomosa con las ramas de este plexo, esta rama descendente, y forma un asa. Y esta asa se llama asa del hipogloso. Así le han puesto, del mismo par craneal que estamos avanzando. Nervio hipogloso, ¿qué par craneal hemos dicho que era? 12, motor. Entonces, esta rama descendente se anastomosa con el plexo formando una asa que se llama asa del hipogloso. Esta asa del hipogloso va a inervar, dice, a 3 músculos infrayoideos. ¿Cuáles músculos infrayoideos tenemos? Homoyoideo, muy bien. Homoyoideo. Luego. Tiroyoideo. No el tiroyoideo, otro. Esternoyoideo. Esternotiroideo. Así. Entonces, homoyoideo, esternoyoideo, esternotiroideo. A estos 3 va a ir el asa del hipogloso. ¿Qué músculo infrayoideo me falta? Tiroyoideo, ¿no es cierto? Este me falta, son 4, pero a este no va a ir. Solo va a ir a esos 3 el asa. Va a dar una rama especial abajo, que se va a llamar nervio tiroyoideo. Va a dar una rama especial solo para ese músculo que falta allá y se va a llamar nervio tiroyoideo. Bien, ¿cuántas ramas ya tengo? 2. La meningia y la descendente. Esta es la más importante, forma un plexo cuando se anastomosa con el plexo cervical. Inerva a 3 músculos infrayoideos. Homoyoideo, esternoyoideo, esternotiroideo. Ahora, tercera rama. Nervio tiroyoideo. Para el músculo tiroyoideo, chiquitito. Cuarta. Va a dar estas pequeñitas que se van a llamar 4 ramas vasculares. El término vascular, ¿qué quiere decir? Venas y arterias. Arteria y vena. Arteria y vena. ¿A qué arteria y a qué vena va a ir a irrigar? Yugular y carótidas. Entonces digo, va a ir a las arterias carótidas a regular la circulación y va a ir a la vena yugular. ¿A cuál de las yugulares? Tiene que ser a la interna. También a regular la circulación. Bien. 4. ¿Cuántas más me faltan? 2. Aquí está las 2. Va a dar una rama que está yendo a 2 músculos. Al músculo iogloso y estilogloso. Son 2 músculos de la lengua. Iogloso, estilogloso. Una rama que va a los 2 músculos. Se llama así. Rama del músculo iogloso, estilogloso.
¿Qué número es esta? 5. 5. Una más. Aquí voy a sacar. Y se va a llamar nervio genioideo. Ya tengo entonces las 6 colaterales. Miren. Meninge Meninge recurrente recurrente. para las meninges. Descendentes. La descendente que se anastomosa con el plexo cervical y forma el asa del hipogloso para 3 músculos infraioideos. 3 nervio tiroideo para el músculo tiroideo. 4 ramas vasculares para las arterias carótidas y vena yugular interna. Y el Rama para los músculos iogloso, estilogloso y el nervio genioideo. Colateral, 6. Terminales. Las terminales están viniendo a las caras laterales de la lengua, así más o menos, miren. Aquí está el nervio hipogloso y da así ramitas. Para las caras laterales de la lengua. Pero va a dar una rama terminal especial que se va a llamar nervio geniogloso. Colateral era genioideo. Terminal geniogloso y colaterales a la cara lateral de la lengua. Entonces, miren esta imagen. ¿Qué es? ¿Qué será? Voy a borrar para que entiendan. ¿Qué creen que sea? ¿El seno? Es una arteria. Miren, es una arteria. ¿Cuándo voy a revisar a las arterias carótidas? Dice que están inervadas por el nervio hipogloso, por el 12, a través de sus ramas. ¿Qué ramas serán? Vasculares. Que van a la vena yugular interna. y a la ¿Y a cuál más carótida. será? A A las las arterias carótidas. carótidas. ¿Por qué? Porque este nervio va a controlar la circulación. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué será esto? Es un trombo, un coágulo. Un coágulo que está lesionando las túnicas de esta arteria. ¿Cuántas túnicas tiene una arteria? Ya han llevado en esto. La túnica externa, ¿lo ven? La túnica media, que es esta, y la túnica interna, que es esta. Ahora, este coágulo, ¿cuál de las túnicas ha roto? La túnica interna. Entonces voy a poder fijarme y darme cuenta que cuando existe varices, a este lado existe un trombo en las varices, otros nervios, ¿no? Pero aquí en las arterias carótidas o en la yugular, me daré cuenta que si existe aquí un coágulo, estará lesionando este coágulo. ¿A qué par craneal va a comprometer? Al nervio hipogloso, a las ramas vasculares. Listo, hemos terminado. ¿Qué hora es? -10. Tenía que avanzar sentido del olfato.